enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Hola a todos. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar una situación problema por medio de la función cuadrática. Espero que aprendan mucho. Y por cierto, mi nombre es Laura Gómez. Bueno, hay que empezar explicando qué es una función cuadrática. Bueno, una función cuadrática puede ser descrita por una ecuación de la forma y es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser diferente a 0. Bueno, en este caso la situación problema que utilizaremos será esta. La temperatura T de una sustancia va cambiando de acuerdo a la siguiente fórmula. T de A es igual a 6A al cuadrado menos 48A más 72, siendo A la presión a la cual se expone mayor a 0 y menor a 10. Explique los valores de A para los cuales la temperatura A desciende pero está sobre 0, B desciende pero está bajo 0, C asciende pero está bajo 0, D asciende pero está sobre 0. Ahora nos volvemos a la situación problema para buscar en qué parte podemos hallar la ecuación cuadrática que necesitamos, y en este caso aquí está implícita donde dice: de acuerdo a la siguiente fórmula, T de A es igual a 6A al cuadrado menos 48A más 72. Bueno, aquí ya pasamos a transcribirla. Ustedes se estarán preguntando por qué pasó de ser de T de A T de X. Y es porque para mi comodidad yo me hago entender más con la X que con la A. Entonces eso es simplemente algo que yo quise hacer, pero no es algo necesario y no es algo que afecte al resultado. Bueno, ahora sí, sigamos con nuestro primer paso. Nuestro primer paso será identificar la A, la B y la C en la ecuación. Entonces siempre se sabe que la A es el primer término, que en este caso es 6. La B, por otra parte, va a ser el negativo 48. Recordemos que la X al cuadrado no incluye, simplemente es el número de acá para dejárselos de una forma mucho más sencilla. Y C será 72. Bueno, acá hay algo importante, y es que C, en este caso 72, siempre va a ser el corte con el eje X. Bueno, algo que es sumamente importante es que el primer término en este caso es positivo, sí, o sea que significa que la parábola irá hacia arriba, tal y como lo mostramos en esta figura. Bueno, lo segundo importante es que si el primer término, o sea en este caso A, sería negativo, la parábola pues se dirigiría hacia abajo tal y como se muestra acá. Ahora nuestro segundo paso será tabular con los valores cercanos al vértice. Bueno, primero que todo hay que entender qué es tabular. Bueno, acá podemos ver la pregunta, y tabular es calcular los valores parciales para una función comparándolos en una tabla. Entonces, bueno, para saber qué valor tenemos que, o sea, con qué valores cercanos tenemos que tabular, tenemos que hallar el valor del vértice con esta fórmula que vemos aquí. Negativo B sobre 2A. Bueno, primero, pues simplemente reemplazamos acá. Es importante que recordemos que B en nuestra ecuación que mostramos anteriormente equivalía a esto, entonces es menos negativo 48 sobre 2 por A, que en nuestra ecuación valía 6. Y esto nos da como resultado, pues hay que saber que negativo por negativo da positivo, por lo cual da 48 sobre 2 por 6 es 12. Bueno, acá simplemente lo que hacemos es simplificar por 6 y sabemos que 6 por 8 da 48, por lo tanto acá quedan 8. Y 6 por 2 es 12, entonces queda 8 medios, y pues acá podemos simplificar por 2, o pues mitad de 8 es 4 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto, esto nos da 4. Entonces sabemos que tenemos que tabular con los valores cercanos a 4. Bueno, ahora nuestro tercer paso será tabular. Recordemos que el valor que nos dio acá fue 4, por lo tanto tenemos que
tenemos que tabular con valores cercanos a 4. Bueno, los números que yo escogí cercanos a 4 fueron el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 10. Bueno, yo acá volví a escribir nuestra ecuación cuadrática para que nos quedara más fácil a la hora de tabular. Bueno, empecemos a tabular con el 0. Entonces simplemente acá queda t de 0 es igual a 6 por 0, porque recordemos que todas las x se reemplazan por el número que acá tenemos, por 0 al cuadrado menos 4x, menos 48 por 0, porque estamos reemplazando todas las x por 0, más 72. Lo primero que se hace es pues la potencia, recordemos que 0 a la 2 es 0, entonces 6 por 0 es 0, negativo más positivo es negativo, y esto nos queda 48 por 0 es 0 más 72. Por lo tanto, nuestra tabla acá, si reemplazamos x por 0, y nos va a dar 72. Ahora coloquemos algo acá para acordarnos y que sepamos que estamos separando. Y ahora sigamos con el 1. Entonces, t de 1, porque estamos reemplazando todas las x por 1, es igual a 6 por 1 al cuadrado menos 48 por 1 más 72. Bueno, acá simplemente sabemos que 1 a la 2 es 1, entonces 6 por 1 da 6, más por menos da menos, 48 por 1 da 48, más 72, y esto como resultado nos da 30, por lo tanto sabemos que cuando reemplazamos a x por 1 nos da 30. Bueno, y así sucesivamente tabulamos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 10. Y sabemos que si tabulamos por 2 nos da 0, si tabulamos por 3 nos da negativo 18, si tabulamos por 4 nos da negativo 24, si reemplazamos la x por 4, si reemplazamos la x por 5 nos da negativo 18, y aquí podemos ver que hay cierta repetición de los números. Si reemplazamos por 6 nos da 0, y si reemplazamos el 10 por la x nos da 192. Bueno, ya que hallamos los valores después de nuestra tabulación sobre x y y, ya podemos pasar a graficar. Bueno, sabemos que este es el eje y y este es el eje x. Por lo tanto, en este eje ubicaríamos estos números y en este eje ubicaríamos estos números. Entonces, 0,72. Primero ubicamos los del eje x y después los del eje y, que acá sería 72. Ahora seguimos 1,30. 1,30. Después sería 2,0, o sea, acá. 3, negativo 18, 3, y negativo 18 para abajo porque es el eje y, que podría ser aproximadamente por acá. 4, negativo 24, que podría ser como aproximadamente por acá. 5, negativo 18, que es por acá. 6,0, y el 10 no lo vamos a hallar porque es muy difícil encontrar en este plano cartesiano el número 192. Acá podemos ver que pues no podríamos hacer la parábola debido a que pues está algo incompleta, por lo tanto vamos a recordar esto, y es que la distancia del eje simetría al punto es la misma hacia el otro lado. Y bueno, se preguntarán cómo hallamos el eje de simetría, y es muy fácil, se halla por el vértice. Entonces se halla con esta ecuación: negativo b sobre 2a, f por negativo b sobre 2a, y acá vemos que el resultado nos dio 4, negativo 24. Por lo tanto, vamos al plano cartesiano a la coordenada 4, negativo 24, que es justo aquí, y por ahí trazamos una línea recta, que ese será nuestro eje de simetría.
Bueno, y ahora que tenemos el eje de simetría, recordemos que esto es como un tipo de espejo. Entonces, sabemos que de aquí a acá los que falten, o sea, los que contemos, será lo mismo que de acá a acá para hallar el punto, el mismo punto que nos falta acá. Entonces, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que el siguiente punto sería por acá. Y lo mismo hacemos por acá. Entonces acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo colocamos aproximadamente por acá. Y ahí ya podemos ver que vamos a trazar el vértice. Bueno, aquí se puede ver que simplemente se trazó la parábola a pulso juntando pues los puntos que hallamos. Y bueno, algo que es sumamente importante es que la conclusión a la que le habíamos llegado al principio de que si el primer número era positivo, la parábola iba a abrir hacia arriba, es cierta. Por lo tanto, podemos comprobar por cierta parte que nuestra parábola nos quedó buena. Un punto importante es que acá podemos ver que este es el punto mínimo que expresa dicha parábola. Bueno, nuestro quinto paso será responder a las preguntas de ascendencia y descendencia. Bueno, la A dice, desciende pero está sobre cero. Bueno, acá tenemos nuestro plano cartesiano con la parábola ya hecha para así poder analizarlo. Bueno, primero hay que observar cuando la gráfica comienza a descender sin ir más abajo del cero. Bueno, hay que entender que el problema nos contextualiza a nosotros que son valores, que los valores de x tienen que ser mayores a 0, pero sin embargo menores que 10. Y también tenemos que entender algo fundamental, y es que la respuesta se da en términos del eje x. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con esto me refiero a que tú podrías decir que este desciende desde infinito, desde positivo infinito hasta negativo infinito. Pero recordemos que es sobre el eje x, por lo tanto, tiene que ser desde negativo infinito hasta infinito. Bueno, pero recordemos esta condición, y es que los valores de x tienen que ser mayores a 0, pero menores que 10. Por lo tanto, lo que nos da esto es 0,2. ¿Por qué? Porque los valores de x tienen que ser mayores a 0. No podemos decir ni negativo 1 ni nada. Y tampoco podemos decir hasta un número mayor a 10. Pero hasta aquí podemos ver que este desciende hasta 2. Porque si seguimos hacia abajo ya sería por debajo de 0. ¿Y porque es acá abierto y acá cerrado? Es simple, y es porque la condición nos dice que tiene que ser mayor a 0, y este no es mayor a 0, sino que es igual a 0. Pero sin embargo, este sí es mayor a 0 y menor que 10. Bueno, ¿qué dice la B? La B dice, desciende pero está por debajo de 0. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomar en cuenta esto. Bueno, pero ahora, ¿qué nos dicen? Dice, observemos la gráfica cuando empieza a descender bajo de 0, o sea que la temperatura está por debajo de 0. Como ya se mencionó anteriormente, la respuesta se da en términos de x. Entonces es de 2 a 4, o sea 2,4 cerrado. ¿Por qué esto? Porque ustedes aquí pueden observar perfectamente que empieza a descender desde 2 y empieza a incrementar otra vez desde 4,1, por ejemplo, o sea que solo es hasta 4. No podemos decir hasta 6 porque ya se puede ver que aquí ya empieza a incrementar y dice que desciende, no que aumenta. Entonces, el intervalo se cierra debido a que los dos números son mayores que 0 y menores que 10, tal y como dice nuestra condición. Bueno, ahora la C que dice, asciende pero está bajo 0. Bueno, acá podemos ver que desde el 4 ya empieza a ascender hasta el infinito. Pero podemos ver que hasta donde asciende pero que está bajo 0 es hasta 6, o sea que nos podemos incluir los números que están por encima de 0. Por lo tanto, pues empieza a ascender desde x es igual a 4 hasta 6. Y podemos ver que el intervalo se cierra porque los dos números son menores a 0 y mayores a 10. Entonces, este sería nuestro resultado, 4,6. D.
asciende, pero está sobre 0. Así que volvamos a nuestra parábola. Bueno, acá podemos ver que esta empieza a ascender desde negativo a algo, pero tenemos que recordar algo, y es que dice, pero está sobre 0, o sea que tenemos que fijarnos desde acá. Bueno, acá podemos decir que es desde 6 hasta infinito, pero recordemos la condición, que dice que es desde 10. Por lo tanto, esta empieza a ascender sobre 0 desde 6 hasta 10. Y nos daría como resultado 6,10. Bueno, el primer intervalo se cierra debido a que ese número es mayor a 0 y menor a 10. Y el segundo intervalo queda abierto debido a que el número es mayor a 0, pero no menor a 10. Bueno, y eso fue todo. Muchísimas gracias y espero que hayan aprendido. Enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You don't know how to fuck with me.